Este tema es el tema de cambios provocados por el calor y también hace referencia al tema de calorimetría. Vamos a analizar y a resolver un problema precisamente de este tema. Antes de hacerlo, solamente recordar esta parte en la cual nos habla precisamente de la materia, de sus estados y precisamente cómo se llaman esos cambios de estado, que es algo que nos vamos a encontrar con el problema que ahorita vamos a analizar. Entonces, los estados de la materia sabemos que existe lo que es el estado sólido, líquido y gaseoso. Y en este caso, para pasar de un estado a otro, tienen un cierto nombre, los cuales estuvimos estudiando en la teoría. Y para el caso del problema que vamos a analizar, nos plantea que tenemos hielo, en este caso es un elemento en estado sólido, y lo vamos a llevar hasta gas, pero pasando por el estado líquido. Entonces vamos a ver el problema. El problema dice lo siguiente: ¿qué cantidad de calor se necesita para transformar 50 kilogramos de hielo de menos 5 grados centígrados a vapor de 100 grados centígrados? Dice, especifica las calorías necesarias para cada cambio de estado. Entonces, vamos a observar primeramente cuáles son nuestros datos, pero antes de hacerlo vamos a referenciar en el formulario la parte que vamos a estar utilizando para poder resolver este tipo de problemas. En el formulario nosotros tenemos la parte de calorimetría, precisamente la parte en la cual nos habla de cantidad de calor, que es una formulita que vamos a estar ocupando muy relevantemente, y también lo que son las formulitas de cambios provocados por el calor. Ahora, tenemos dos tablas. Está la tabla que nos dice cuáles son los calores específicos para unas ciertas sustancias, y también la tabla de abajo que dice calores latentes de fusión y vaporización a presión atmosférica. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos valores de la tabla? Los valores de la tabla van a estar en función del estado de fase en la cual se encuentra el elemento. Si recordarán, decía hielo, lo cual quiere decir que precisamente esta parte en la cual dice hielo la vamos a utilizar, este valor. Y también mencionaba el agua. En este caso, ¿por qué? Porque no dice que pasaba directamente hasta vapor, sino que pasaba precisamente a estado líquido y después ya ahora sí iba a pasar a vapor. Entonces, uno de los primeros valores que vamos a tomar es el del hielo. Si nos fijamos, las unidades son calorías sobre gramo por grado centígrado, y vamos a usar también el del agua con las mismas unidades. No utilizamos la columna de al lado porque la columna de al lado sus unidades son joule sobre kilogramo por grado centígrado. Y ahorita estas unidades no nos interesan porque el problema pedía determinar las calorías. Entonces, al usar este valor, el primero, vamos a borrar este para que no cause confusión, sino al usar ese valor, esos valores que están señalados, estamos garantizando lo que son las unidades. En el caso de los calores latentes de fusión y de vaporización a presión atmosférica, vamos también a utilizar dos, que es el calor latente de fusión, este de aquí, el del agua, que dice 80, y posteriormente en las fórmulas estaremos usando el calor latente de vaporización, que es este, el de 540. ¿Cuándo los vamos a usar? Cuando usemos primero esta fórmula, que es la de calor latente de fusión, y después posteriormente esta fórmula, que es la fórmula de calor latente de vaporización. De manera general vamos a estar repitiendo el uso de esta fórmula porque esta formulita de aquí nos ayuda a calcular la cantidad de calor. Eso significa la letra Q. Entonces vamos a estarla utilizando muy frecuentemente y vamos a recordar las otras dos formulitas y los valores que dejamos señalados en las tablas del formulario. Entonces, vamos con el problema y vamos a establecer los datos. Primero nos pregunta qué cantidad de calor. No vamos a colocarlo aquí junto con su signo de interrogación porque vamos a tener una cantidad de calor total, ahorita vamos a ver a qué nos referimos, y aparte vamos a tener varias cantidades de calor. Entonces vamos a continuar con los otros datos y ahorita vamos a ir calculando lo que nos pide. En este caso primero nos dice que hay 50 kilogramos.
eso nosotros sabemos que es la masa. En este caso, 50 kilogramos. Luego nos dice que se encuentra a una temperatura de menos 5, la cual será la temperatura inicial, y que va a llegar hasta vapor a 100 grados centígrados. Ahora, hay que tener cuidado con esta temperatura final. ¿Por qué? Porque no es la temperatura final que vamos a usar directamente, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, ahorita vamos a ver a qué nos referimos. La formulita que nosotros dijimos que íbamos a ocupar muy recurrentemente era la cantidad de calor, que es la Q, pero vamos a calcular varias cantidades de calor. Ahorita vamos a especificar por qué. Esta formulita nos dice que es masa por calor específico, eso significa esa C pequeñita o C minúscula, por el cambio de temperatura, que ya lo habíamos observado en los videos de dilatación. Esa letra griega delta significa cambio. Vamos a colocarlo aquí para que no quede duda. Y recordar, aquí lo voy a poner, que esto es lo mismo que temperatura final menos temperatura inicial. ¿Por qué? Porque es el cambio de temperatura. Entonces vamos a empezar a sustituir y vamos a darnos cuenta de ciertos detalles que vamos a tener al momento de ir sustituyendo para poder resolver la cantidad de calor. Entonces, nos pide la masa. La masa, en este caso ahí la tenemos y dice 50 kilogramos, pero lo que sigue aquí, si ubicamos, dice calor específico. Entonces, la tabla de calores específicos, que ahorita hablamos de ella, y si nos vamos a ella, recuerden que señalamos la que decía hielo. El valor del hielo en su tabla es de 0.500. En este caso son calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces nos está diciendo la unidad del calor específico que necesitamos gramos. Entonces nosotros tenemos kilogramos. ¿Qué significa? Que hay que hacer aquí una pequeña conversión de esta cantidad para precisamente poder utilizar gramos. En este caso sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos y aquí lo único que se hace es multiplicar 50 por 1000 y nos van a dar 50.000 gramos. Entonces ya tenemos esos dos datos. Vamos a colocarlos de una vez. Aquí serán entonces 50.000 por el calor específico que dijimos que son 0.500 y por el cambio de temperatura. Ahora, el cambio de temperatura, tengan cuidado con esto porque acá tenemos unos datos, pero estos datos de temperatura son de manera, vamos a llamarlo general. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Lo que ocurre aquí es que, lo voy a escribir aquí, nosotros tenemos hielo. Su temperatura es de menos 5 grados centígrados. Ahora, en el problema no nos dice que estamos cambiando de estado directamente, lo cual nos quiere dar a entender que de hielo, que está en sólido, pasa a líquido, o sea, agua, y después de agua pasa a vapor. Entonces, vamos a dejar de hecho aquí todas las temperaturas. De hielo, temperatura inicial son 5 grados menos 5 grados centígrados. ¿Cuál será entonces la temperatura final? No es los 100 grados centígrados. ¿Por qué? Esto aquí vamos a ponerle que está en sólido. Porque precisamente tenemos que encontrar el punto en el cual el hielo se vuelve agua. Para evitar decimales, porque pues en este caso tendría que ser alguna temperatura mayor a 0, muy probablemente con decimales, vamos a manejar que son 0. Vuelvo a repetir, sabemos que es el punto de congelación del agua, entonces en el efecto práctico muy probablemente en ese punto no se alcance a descongelar o convertir en este caso ese hielo en agua. También depende de otros factores que, bueno, aquí no los vamos a analizar, pero pues bueno, sabemos que también está la presión atmosférica, está la altitud, etcétera, que son factores que afectan precisamente en lo que es el cambio de estado de algunos elementos. Entonces, vamos a manejarlo de esta manera. Ahora,
Si nosotros estábamos en sólido, después vamos a tener agua, que va a ser pues líquido. La temperatura inicial aquí pues va a ser la que nos quedamos en la anterior, o sea, 0 grados centígrados. Y la temperatura final va a ser aquí 100 grados centígrados. Ya no vamos a poner el del vapor. ¿Por qué? Porque el del vapor se queda justo hasta los 100 grados centígrados. ¿Qué hubiera pasado si hipotéticamente aquí en lugar de tener vapor a 100 grados dijera vapor sobrecalentado, vamos a suponer, a 150 grados centígrados? Bueno, aquí lo hubiéramos tenido que agregar otro más con vapor, pero bueno, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque se queda hasta los 100 grados centígrados. Entonces, ya dijimos las temperaturas, lo cual quiere decir que aquí, como estamos en hielo, vamos a tener temperatura final 0 grados, luego es menos de la formulita, menos 5. En este caso, menos por menos nos da más, quiere decir que aquí van a quedar más 5 grados centígrados, porque pues al sumarle 0 siguen dando 5. Y el calor número 1 entonces será la siguiente operación, 50.000 por 0.5 por 5. Y eso nos da un valor de 125.000 y estas van a ser calorías. Rápidamente, nada más para que no quede duda, vamos a hacer la cancelación de unidades. Aquí centígrado se va con centígrado, aquí gramo se va con gramo, por eso es que quedan calorías. Entonces, ahí calculamos el calor número 1. Ahora, ¿qué calor sigue? En este caso, nosotros tenemos ese cambio de estado. Estaba en estado sólido y lo pasamos a líquido, que fue lo que anotamos aquí por un lado. Entonces, para poder hacer eso, eso va a generar algo que se llama calor latente de fusión. ¿Por qué? Porque la fusión es precisamente de pasar un elemento de estado sólido a estado líquido. La formulita que ustedes tienen en el formulario, que también la referenciamos hace un momento, dice que es cantidad de calor sobre masa. Aquí lo único que hay que hacer es un pequeño despeje. Vamos a dejarlo aquí indicado. Aquí la masa le está estorbando, que está dividiendo a la cantidad de calor. Va a pasar de este lado, multiplicando. Por tanto, cantidad de calor número 2 va a ser igual a calor latente de fusión por la masa. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener ese valor del calor latente de fusión? Recordarán que ahorita que analizamos el formulario vimos que habían dos tablitas. Entonces, en la tablita de abajo, el valor que señalamos, ahorita nosotros estamos en calor latente de fusión para el agua. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en este estado. Y si buscamos ahí precisamente este calor latente de fusión, vamos a encontrar un valor de 80.0 y aquí van a ser calorías sobre gramo. Entonces, ya tenemos el valor, lo único que tenemos que hacer es una sustitución. Entonces, aquí la cantidad de calor número 2 van a ser 80 calorías sobre gramo por la masa, que son 50.000 gramos. Esta operación en la calculadora nos da un resultado de 4 millones de calorías. Entonces vamos a anotarlo aquí. ¿Por qué son calorías? Bueno, igual aquí lo dejo indicado, pues se van estos gramos con estos gramos, por eso es que nos quedan calorías. Ahora vamos a continuar. Aquí ya dejé apuntado por un lado las dos cantidades de calor que acabamos de calcular. Ahora vamos en estado, en este caso líquido, que es agua, todavía nos falta. En este caso volver a calcular esta cantidad de calor. ¿Por qué? Porque el calor específico que usamos fue el del hielo, estaba en estado sólido. Entonces ahora nos falta hacer ese cálculo de la cantidad de calor, pero con el calor específico del agua, que si recordamos en su formulario, esto tiene un valor de 1.0000 calorías sobre gramo por grado centígrado. De igual forma, ahorita que empecemos a sustituir, nos vamos a dar cuenta y recordar lo que escribimos aquí por un lado de las temperaturas.
la cantidad de calor número 3 entonces va a ser igual a 50.000 gramos por 1. Solamente le voy a dejar el 1. Caloría sobre gramo por grado centígrado por el cambio de temperatura. Ahora, ¿cuál es el cambio de temperatura? Ya lo vimos. Estábamos en este caso en 0 grados. Esa era la temperatura inicial. Aquí la voy a colocar colocada porque fue desde donde dijimos que se convertía en agua hasta la temperatura final, que en este caso son 100 grados centígrados. Entonces, aquí va a ser temperatura final 100 menos 0 grados centígrados. Esa diferencia pues nada más nos va a quedar ahí de 100. En este caso, al multiplicar 50.000 por 1 por 100, eso nos da un valor de 5 millones. De igual forma van a ser calorías, ya lo explicamos ahorita porque es que nos quedan calorías. Vamos un poquito más rápido, ahora vamos a calcular el calor número 4, pero primero vamos a hacer este pequeño despeje. ¿Por qué? Porque va a salir de esta fórmula. ¿Por qué de esta fórmula? Porque vamos a transformar precisamente ese elemento que está en estado líquido a lo que es en estado gaseoso, que es en este caso vapor de agua, y tenemos que realizar este pequeño despeje. Entonces aquí ya lo habíamos explicado, lo vamos a volver a hacer, es muy similar al anterior. Y entonces aquí la cantidad de calor número 4 va a ser el calor latente de vaporización por la masa. Ahora, ¿cuál va a ser el valor que nosotros vamos a buscar en la tabla? El valor que nosotros vamos a buscar en la tabla, que es el calor latente de vaporización, va a ser precisamente para el agua, porque se va a convertir esa agua a vapor. En este caso, el valor es de 540 calorías sobre gramo. Entonces, aquí ya lo único que hay que hacer es una sustitución. Entonces, aquí serán 540 calorías sobre gramo por 50.000 gramos. Al hacer esta multiplicación, nos da un resultado de 27 millones de calorías. Entonces, vamos a colocar estos otros dos valores, que aquí son cantidad de calor número 3, 5 millones. Cantidad de calor número 4, que son los 27 millones. Y esta parte ya la tenemos, que de hecho dice, si te fijas, especifica las calorías necesarias para cada cambio de estado. Entonces, aquí ya lo tenemos. Son precisamente estas de aquí. Vamos a encerrarlas. Son estas que tenemos de este lado. Esas son las calorías, en este caso, que se ocupan para cada cambio de estado. Pero nos piden, en este caso, la cantidad de calor que se necesita. Entonces, eso es la cantidad de calor total, que lo único que hay que hacer es sumar todas esas cantidades de calor. Al hacer esta suma, que son los 125.000 más los 4 millones, más los 5 millones, más los 27 millones, nos da un total de 36.125.000 calorías, lo cual pues nos ayuda a responder precisamente la pregunta que hace el problema. Entonces, de esta manera podemos resolver un problema de cambios provocados por el calor.